Querido hermano y amigo que ves nuestro video, gracias por conectarte. Te invito a ver esta serie fascinante acerca de la Biblia. Vamos a ver datos que quizás nunca habíamos visto o que nunca habíamos tenido en cuenta. Únete a esta serie de videos acerca del libro más importante de la historia, la Biblia. ¿Será que podemos confiar en ella? ¿Será que las palabras escritas allí son de verdad palabra de Dios? Únete a esta aventura. La Biblia es más que un libro común, pues ella se proclama a sí misma como la palabra de Dios. No es solamente un libro, sino más bien una biblioteca que contiene 39 libros que forman el Antiguo Testamento y 29 libros que conforman o constituyen el material literario que conocemos como el Nuevo Testamento. Entre el primer libro de la Biblia, escrito por Moisés, el Génesis, y el último libro de la Biblia, escrito por el apóstol Juan, transcurren aproximadamente 1600 años de diferencia. Más de 40 autores de diferentes niveles sociales y culturales trabajaron y escribieron este maravilloso compendio de libros. Reyes y esclavos, doctores y pescadores, eruditos y pastores de ovejas, entre otros. ¿Puede un libro tan antiguo seguir teniendo valor hoy? ¿Tenemos evidencias suficientes, claras y fiables como para considerar los escritos bíblicos como documentos dignos de confianza? ¿Podemos estar seguros que los libros que componen la Biblia se conservan tal y como fueron escritos originalmente? ¿Han sufrido alteraciones a través de las edades? ¿Son auténticos? ¿O se han añadido algunos o se han perdido otros? Todas las preguntas se agrupan en una. ¿Se puede confiar en la Biblia? El libro que toda persona debe conocer. En 1455 se imprimió el primer libro de la historia, así es, la Biblia. La Biblia de Gutenberg se publicaron cerca de 200 ejemplares. La Biblia es el libro más difundido en el mundo. Se estima que se han vendido aproximadamente 4.000 millones de ejemplares. Ha sido traducida a más de 2.000 idiomas y dialectos diferentes. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Los escritores del Nuevo Testamento escribieron en griego, pero no en griego clásico, sino en el griego de la época, el koiné. Por otro lado, los libros que componen el Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo, excepto algunas porciones del libro de Daniel, del libro de Esdras, un capítulo del libro de Jeremías y un versículo del libro de Génesis. ¿Cómo fue escrita y transmitida la Biblia? La historia de la transmisión de los textos bíblicos corre paralelamente a la propia historia de la Escritura. Es interesante observar que el surgimiento y desarrollo del pueblo hebreo se produjo en contacto directo con los pueblos de Mesopotamia, Egipto y Canaán, donde precisamente surgió y se desarrolló la fijación por escrito del lenguaje. El Creador situó al pueblo que había escogido en el lugar y momento oportuno para que su palabra fuese difundida a toda la humanidad y de esta manera llegara hoy a nosotros. Materiales de escritura de la Biblia. Para transmitir el mensaje escrito a lo largo de la historia se han utilizado diferentes materiales. Por ejemplo, la piedra, el metal, la arcilla, el papiro y el pergamino, incluyendo también el papel. Estos se han utilizado en forma de tablillas, rollos, códices y finalmente libros. En relación con la Biblia, los materiales más utilizados fueron el papiro y el pergamino. El papiro se fabricaba a partir de la planta que lleva su mismo nombre. Hasta la invención del papel por parte de los chinos, el papiro fue el material de escritura de mayor uso en la antigüedad. El pergamino se fabricaba con pieles de algunos animales. Debido a que su precio resultaba muy elevado en comparación con el papiro, se usaba para redactar libros y documentos importantes. Los manuscritos bíblicos. Un manuscrito bíblico es una copia escrita a mano de una porción del texto de la Biblia. Los manuscritos bíblicos varían en tamaño, desde los diminutos rollos que contienen versos individuales de escrituras judías, hasta los grandes códices políglotas, así como las obras extracanónicas. Por supuesto, no tenemos en nuestras manos ninguno de los manuscritos originales de la Biblia. Los manuscritos más antiguos, los rollos del Mar Muerto,
datan de los siglos I y II de nuestra era. Debido a las condiciones climáticas y al paso del tiempo, esos manuscritos se iban dañando y era indispensable preparar una copia de ellos con el propósito de preservar el mensaje que contenían. Si bien es cierto que este argumento puede usarse en contra de la Biblia, no hay ningún documento de la antigüedad del cual se hayan conservado tantos manuscritos como se ha hecho con la Biblia. Muchos de esos documentos se conservan hoy en bibliotecas y museos reconocidos a nivel mundial. Crítica textual de la Biblia. Como el mensaje contenido en la Biblia no nos ha llegado impreso ni tampoco de manera digitalizada, sino que por más de 3 milenios los escribas estuvieron copiando cada pasaje a puño y letra, resultaba inevitable que en este proceso se presentaran o surgieran algunas fallas y erratas. Para resolver este tipo de problemas, los escrituristas usan la crítica textual. Aunque por lo general la palabra crítica suele tener connotaciones negativas, no es así en este caso. La crítica textual lo que hace es comparar diferentes manuscritos, examinar cada variante y tratar de establecer cuál es la escritura más fidedigna o más apegada al original. De modo que la principal tarea de la crítica textual es reconstruir la fraseología de los manuscritos originales. El inevitable deslizamiento de errores durante el proceso de redacción y transmisión de las copias puede constituir un grave problema para otros documentos antiguos, pero no para la Biblia. Disponemos de una cantidad tan grande de manuscritos antiguos del texto original, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo, que con toda seguridad podemos afirmar que el contenido de nuestra Biblia es plenamente digno de confianza y que ninguna de las variantes que existen en el texto bíblico afectan el plan de Dios para el ser humano. De ningún documento de la antigüedad se conserva ni de lejos una cantidad similar de manuscritos.